Preguntas. ¿Cuáles son las palabras que se les vienen a ustedes a la cabeza cuando piensan en la bailarina de danza del vientre? Sensualidad. Sensualidad, ya, actitud, fuerza. ¿Cuáles son las palabras que giran en torno al imaginario colectivo de lo que es la bailarina de la danza del vientre? Más cerquita, porque vamos a hacer estudio de video. ¿Cuáles son las palabras que están en el imaginario del ciudadano común respecto de lo que es la danza del vientre? Atrevimiento. Atrevimiento, ya. ¿Qué más? O sea, no es como un concepto, bueno, pero es como el tema de la persona, no sé si. Sensualidad también. Sensualidad, ya. Bien. Movimiento de caderas, ¿cierto? Y básicamente una danza que hacemos las mujeres para los hombres. ¿Ya? Y eso, chiquillas, es un mito. Bien, la danza del vientre no es una danza que hacemos las mujeres para los hombres. Pero ese es un mito que tiene una historia muy larga y el objetivo que nos planteamos con la José para la clase teórica del día de hoy es, por una parte, ¿de dónde viene este mito de la bailarina de la danza del vientre como entretenedora? Y dos, derribemos el mito. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un estudio de video donde vamos a conocer la danza del vientre desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Y vamos a ir construyendo desde dónde viene esta comprensión de la bailarina de la danza del vientre como entretenedora, que a lo mejor les ha pasado, o al menos a mí me ha pasado, y a la suficiente cantidad de personas les ha pasado, que por el hecho de, por ejemplo, dedicarse a hacer danza del vientre, muchas veces les ha tocado lidiar con chistes de mal gusto, como ¿y cuándo el show privado? ¿Y cuándo me vas a bailar a mí? Y todas esas cosas que muchas veces desincentivan también a las mujeres a entrar a este tipo de danzas. ¿Ya? Así que bienvenidas a la clase teórica del día de hoy. Nosotras habíamos hecho una clase teórica previa donde habíamos hablado acerca del origen de la danza del vientre y cómo la danza del vientre de allá y entonces, una danza que tiene 3000 años de antigüedad o más incluso, de repente está tan presente e instalada en nuestro imaginario del aquí y del ahora. Y esa fue como la primera aproximación que hicimos a la danza del vientre en una clase teórica previa. Como yo sé que algunas no estuvieron aquí, yo les voy a dejar la clase de nuevo para que la vean. Y entonces nos vamos a tomar desde lo último que vimos en esa clase teórica, que fue una corriente, que fue una moda en su tiempo, que se llamó el orientalismo. Ya, el orientalismo surge cuando la invasión de Napoleón a Egipto, ¿ya? Hace y genera como este cruce entre Occidente y Oriente, entre Europa y Egipto, y donde comienza esta fascinación por el Oriente, la arquitectura, la música, la danza, la pintura, en todas sus formas, y comienza el ojo de Occidente a centrarse en Oriente. Y comienza a aparecer como esta idea de que el Oriente es místico, de que el Oriente es mágico, de que el Oriente es exótico, ¿ya? Y por ahí empiezan a nacer como estas semillas de lo exótico, de lo misterioso, de esta cosa que de repente uno fantasea cuando uno se imagina es como bajando del avión en Dubái y va a haber un desierto, camellos, una alfombra mágica y una bailarina de danza del vientre. ¿Ya? Y ahí como que empieza a aparecer un poco esta idea en el imaginario colectivo. Entonces, lo primero que vamos a desmitificar es que la danza oriental o danzas orientales, porque existen muchas, ya que se engloban en este concepto de lo que son la danza oriental o las danzas árabes, que son estas danzas del Medio Oriente y del Norte de África, no son así allá. Como nosotras la conocemos acá, no es allá. Eso es como lo primero que tenemos que tener
en la cabeza. Bien, entonces con la José les elegimos un videíto que podríamos conectarlo al parlante. Les vamos a mostrar primero un video donde van a ver a la danza oriental o Raqs Baladi, que es el nombre que se usa allá. Bien, y ahí vamos a conversar. ¿Qué ven? Movimiento de brazos. Muchas mujeres. ¿Muchas qué? ¿Muchas mujeres? ¿Qué cosas notan, por ejemplo, de la música, del vestuario? ¿Notan cosas respecto del vestuario? Conservador. Conservador, ya. ¿Pero conservador por qué? Defíneme eso. Como muy tapadito, muy... Tapado, una pieza. Sí. Ya, la música, ¿qué tiene? Mucho ritmo, mucha percusión. Mucho ritmo, mucha percusión, ya. Puede ser hasta cierto punto quizá más como un sonido más artesanal, quizás puede ser sí. la palabra. ¿Y qué tienen los movimientos de la bailarina? Los brazos. ¿Qué resalta? El trasero. Brazo y el vientre. Pero Que las caderas. sí, también hay harta pelvis, hay harta cadera, pero si se fijan también hay un estilo como... todo el rato. Hay una danza muy hacia la tierra, también quizás con un menos estilizada a como la practicamos nosotras, con esta, quizás como no con esta posición de brazos más clásica, más ligada desde el ballet, por ejemplo, sino que vemos algo con una postura un poco más relajada, exactamente. Más espontáneo. Más espontáneo, y es Y una pero- danza que también se mueve por bloques, que es distinto, por ejemplo, a lo que hacemos en las clases, donde nosotros buscamos disociar segmentos de una manera súper prolija. Todo eso no está aquí, Sí. ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta es la imagen de la danza, o de las danzas orientales, o de las danzas árabes, vistas en su fuente de origen, en su contexto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llega este señor, Napoleón, con su ejército, porque esto no fue tampoco una cosa así como de hola, buena onda, los vengo a conquistar, permiso. No, esto fue por la fuerza, ¿no? Como son gran parte de estos procesos de dominación. Y donde de alguna manera chocan dos mundos, de nuevo. Un mundo de mujeres usando corset, donde, si ustedes se acuerdan, las danzas eran como tomándose de las manitos, Sí. así, ¿la han visto en las películas? Sí, en el Titanic bailaban así. Sí, tomándose las manitos, y eso que el Titanic ya era más avanzado, porque aquí estamos en el 1800 todavía, y de pronto se encuentra con una danza a la tierra con pelvis libre. Recordar también que el ícono de las danzas en Occidente hasta ese tiempo era ¿qué danza? ¿Cuál era como la danza más fina, la más, quizás bien vista? El ballet. ¿Cachai? El ballet, que es una danza que tiende a moverse también en bloques, no disocia la pelvis, sino que la pelvis forma parte de una línea que va desde la cabeza hasta los pies, donde, digamos, los cuerpos no entran mucho en contacto entre sí, y donde todo era muy recatado y muy conservador. Y de repente se encuentran con esto, ¿ya? ¿Y qué pasa? La locura, ¿ya? Esta danza empieza a generar como mucho interés, empieza a generar mucha atracción, y
hay un hito, que fue el hito con el que cerramos la clase de historia pasada, que fue la Feria Mundial que se hizo en Chicago en el año 1893, todavía siglo XIX, donde llega, se dice, la primera bailarina de danza del vientre a los Estados Unidos. ¿Ya? La Feria Mundial fue un evento que se realizaba donde durante varios meses se hacía una feria y se juntaban todas las artes, todas las ciencias y todas las disciplinas del mundo en un solo evento. Ya dicen que gente muy importante estuvo ahí, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla y todos los súper bacanes de la época. Claro, Elon Musk, Mark Zuckerberg y compañía. Estuvieron todos ahí. Y lo que se hacía era como presentar lo que estaba pasando en el mundo, en diferentes áreas. Y ahí se hizo como un montaje de una calle del Cairo, y dentro de las muchas cosas que tenía, apareció una belly dancer que usó un nombre artístico que era Little Egypt, ¿ya? Y esta bailarina bailó en esta feria, la vieron millones de personas y quedó la patada. Quedó la patada. Y hay un registro, que es el video que les traemos ahora con la José, que es el primer registro de esta danza de Little Egypt, que fue tomado por Thomas Alva Edison, que en ese tiempo estaba probando su invento a ver si prendía, a ver si funcionaba. Y con ese nosotras cerramos la clase de historia anterior. Bien, de nuevo, harta tierra, harta pelvis, traje de una pieza, ¿cierto? Y todavía esta técnica que desde los ojos de nosotras, las occidentales, podríamos decir más tosca, ¿ya? Obviamente entendiendo que esto es un tema de percepción solamente, ¿ya? Esta danza es la que llega a los Estados Unidos. ¿Y qué pasó después de esta danza? Quedó la escoba. Básicamente quedó la escoba. El interés por la danza del vientre después de Little Egypt creció. Fue un boom, fue como efervescente, ¿ya? Como agitar una Coca-Cola y después abrirla, ¿ya? Generó mucha efervescencia, se escribieron muchas notas acerca de lo despreciable quizás que era esta danza, como de lo fea que era esta danza, de lo cuestionable que era esta danza, y obviamente las bailarinas que la desarrollaban, pero todos la veían hasta el final, para escribir la nota, por supuesto. ¿Cierto? Entonces acá empieza a aparecer algo que de alguna manera el oriental también ve con interés, que es el mismo interés. Es decir, los ojos de Occidente están puestos sobre Oriente. Y no sé si alguna de ustedes alguna vez ha visto cómo es la cultura oriental. El oriental, el árabe, el turco, el marroquí, si te lo puede vender, te lo vende, ¿ya? Y tienen como toda esta cultura de la venta, del regateo, del comercio, exactamente. Y ellos vieron aquí una oportunidad. ¿Y qué empezó a pasar? Que ellos empezaron a darse cuenta que este interés natural que estaba generando Occidente por Oriente se podía comercializar, que se podía convertir en un producto. Entonces esto que naturalmente sugería sensualidad, misticismo, lo exótico, de repente empezó a convertirse en un producto que se podía vender. Y ahí empezaron a surgir, en Egipto principalmente, los casinos, ¿ya? Que eran unos espacios
no de apuestas, hasta lo que nosotros sabemos, no de apuestas, sino que eran espacios donde tú podías ir a comer, ir a beber e ir a ver un show, ¿ya? Y se empezaron a hacer estos casinos como para el cliente europeo principalmente, y hubo uno que fue como el que la rompió, ¿ya? Que es el que vamos a ver ahora, que fue el Casino Badia o Casino Ópera, que fue fundado también por una bailarina que se llamaba Badia Masabni, y de ahí venía el nombre de Casino Badia, pero el nombre real era Casino Ópera. Este casino abrió en el año 1926 y estuvo funcionando hasta 1950 y estaba en el Cairo. Bueno, Badia Masabni fue una mujer, ya una emprendedora libanesa, con una historia bastante difícil. Ella sufrió mucha violencia siendo niña de parte de sus padres, de su mamá principalmente. Sufrió abusos en todos los niveles que ustedes puedan imaginar el abuso, desde violencia sexual hasta violencia económica, y ella finalmente escapó del lado de su mamá y la mamá persiguiéndola, pero hasta el último de sus días. Hasta el último rincón. De hecho, si en algún momento a ustedes les interesa esta historia, Badia Masabni migró desde el Líbano hasta Egipto a pie, como se iba en ese tiempo, pasando por el desierto y arrancando la mamá, y la mamá yéndola a buscar de pie, o sea, a pie, y llevándola de vuelta a pie también. O sea, así, a ese nivel. Por eso hay buenas teleseries también ambientadas en esos lugares del mundo. Así de dramático. Así de dramático. Y ella, siempre muy interesada por el tema de las artes, y recordar también que las mujeres de ese tiempo, cuando se dedicaban a las artes, eran todas las artes, es decir, la música, el canto, la danza, el teatro. Entonces ella, como teniendo un poco todos estos talentos, ella se hace muy visible también en Egipto, en el Cairo. Y ella finalmente, con redes de contacto ahí, emprendiendo, decidió su pyme, abrir su mini pyme, y funda este casino que lleva su nombre, el Casino Badia o el Casino Ópera, donde ella empezó de alguna manera a proponer también una nueva manera de hacer danza. Y aquí, con ella, empezaron a cambiar hartas cosas. Y de estas cosas que empezaron a cambiar, prefiero mostrárselas en el video. Ustedes saben que estamos en los años 20, así que digamos que el video tampoco es un lujo de video, pero van a empezar a notar algunas diferencias, ¿ya? Veamos qué tiene este caché. Divorciada entre medio también, como hay varias cosas aquí como bien interesantes dentro de para la época. Sí, una mujer artista que en algún momento dice, no, ¿sabes qué? Quiero seguir mi proyecto, quiero seguir mi corazón, me quiero dedicar a la danza. O sea, imagínate que ahora es terrible decir eso, o sea, no sé si terrible, pero es complicado, es valiente decir eso, imagínate en esos tiempos. Y me divorcio, va encima, ¿ya? Así que aquí tenemos a Badia Masabni, presentando en el Casino Badia. Esta es la presentación de Badia Masabni en el Casino Badia, ¿ya? Sí, para que vean también cómo era el espacio, la disposición y la danza también. المقار يا جويني يا
Sé que el video obviamente tiene una calidad como bastante antigua, pero ¿qué vieron? Se nota el cambio. Sí. Primero en el traje, ya de 2 piezas, demuestra mucho más piel, está más organizado, es como más sensual igual, está más, no tan brusco. Ella agregó más el suave. canto y el tema de los crótalos. Agregó esas cosas. Bien, canto, crótalos, organización, traje, ya una técnica, ¿qué más? Bueno, creo que ya lo dijeron casi todo. Ya, pero bueno, Vadia Masami marca un precedente en la historia de la danza del vientre porque de alguna manera ella introduce la idea de esta danza que en Oriente se le conoce como el Raqs Charqui y que nosotras lo conocemos como el belly dance. Ya, finalmente cuando nosotros conocemos como la danza árabe o la danza del vientre, cuando nosotros nos imaginamos esto y decimos quiero ir a tomar clases, nosotros pensamos en esto o en lo que originalmente se propuso a partir de esto, ¿ya? Esto comenzó con ella, un poco siguiendo esta lógica de empezar a desarrollar el misticismo, la sensualidad, de empezar a captar, digamos, a este cliente del primer mundo y muchas veces cliente masculino, ¿ya? Y por lo tanto empiezan a aparecer elementos súper importantes. Ahora, también Vadia Masami también es bailarina, entonces ella incorpora cosas como para venderte este producto, pero también ella hace una evolución súper significativa en la danza, como mirar esos dos lados. Primero, a nivel del vestuario aparece el traje de 2 piezas, el que nosotras conocemos como el traje de la bailarina de danza del vientre. Ella también empieza a organizar esta danza, como decía la Ale, y empieza a generar coreografías, algo que no existía antes, porque hay que entender que estas eran danzas étnicas, es decir, la gente bailaba lavando la loza, limpiando el camello, ¿cachai? Entonces, no había una coreografía y ella empieza a aliarse también con coreógrafos de Occidente y eso significa que empieza a entrar el ballet a esta danza y por lo tanto la postura se estiliza, los brazos se estilizan, se empieza a mirar el espacio como un escenario, ¿sí? Y se empiezan a ver estas organizaciones, esta distribución, aparece esta idea más como de show en la danza, aparece el brillo, aparecen otros elementos, ya como más de performance. ¿Y qué más se me queda? Todos los componentes del entretenimiento. Todos los componentes del entretenimiento. Claro. Aparece el grupo y aparece todo eso. y aparece todo este elemento como más performático. El punta de pie, por ejemplo. Sí. El uso del torso, como decía acá. Tal cual. Entonces, chiquillas, con este hito, con el Casino Vadia, empieza lo que se llama la época dorada de la danza del vientre, que vamos a decir que es esta época en la que la danza se vuelve como súper florida, en el sentido de que mucha atención hacia el belly dance, mucha creación de nuevas coreografías, existe mucha prosperidad en torno a estas famosas bailarinas que finalmente eran bailarinas de danzas tradicionales que iban a probar suerte al Casino Vadia. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que el Casino Vadia se empezó a volver un semillero, era como rojo de la danza del vientre. Entonces tú ibas y algunos quedaban en capilla y otros se ganaban el premio, ¿ya? Tal cual. Y aquí empezó a entrar otro elemento que fue súper interesante, que fue el cine. Es decir, en paralelo con el desarrollo de estos casinos, de estas nuevas danzas, de estas nuevas coreos, de todas estas nuevas propuestas, llega el cine egipcio, que también empieza a generar producción local y podríamos poner danza del vientre. Entonces se hacían películas de cine egipcio donde a pito de nada, aunque no tuviera nada que ver, aunque la película hablara de piratas, pero entre medio el pirata iba a un casino y veía una performance de danza del vientre y entre medio la película tenía
su sketch, no que ver, pero tenía su bonus de danza del vientre, ¿ya? Que duraba algunos minutos a veces, 2-3 minutos, pero la bailarina era como infaltable. ¿Y qué pasó? ¿Dónde buscaban estas bailarinas? Los casinos. En el casino. En el casino. Entonces las bailarinas empezaron de alguna manera a hacer como esta especie de carrera por quién pasaba a la pantalla grande. Porque pasar a la pantalla grande era lo mejor que te podía pasar. ¿Ya? Y aquí empezaron a surgir muchas bailarinas desde el Casino Badia. Hay algunas que son como súper emblemáticas, como Samia Gamal, como Tajia Carioca y muchas otras. Y ellas, de alguna manera, contribuyeron a que la danza del vientre ahora se masificara, pero a nivel de todo el mundo. Es decir, el cine egipcio tiene esta capacidad de empezar a llegar a todos los lugares, ¿ya? Y vamos a ver ahora, porque también la época dorada abarca un poco esto, el cine, ¿ya? La época dorada del cine. Y vamos a ver un video ahora de la danza que se veía en las películas de ese tiempo. Y vamos a ver qué aparece, a ver qué pasa. Este video les va a sorprender porque ya está en una calidad mejor. Ya en una calidad mejor, ya desde ahí les va a sorprender. Ya desde ahí es un video sorprendente. Este video es muy bonito. Sí. Ya. ¿Qué ven aquí? La disociación del cuerpo Ya. es mucho más profunda. Y Vale. el traje igual ahora es mucho menos. Se nota. Mucho menos. Mucho menos. Se acortan las Menos telas. Se achicó la tela. O sea, chicos, ya, sí. El traje de Casina Ópera en la Es lavadora más atrevido. como es se más dice. atrevido. El Sí. tema del entretenimiento y más para los hombres. Exacto. Se ve, ¿cierto? Se ven varias escenas de entretenimiento donde las mujeres estas bailarinas van a la mesa del hombre, ¿cierto? Le bailan ahí, ya como toda esta fantasía de repente está aquí plasmada. ¿Qué más ven? Disociaciones profundas, dijeron, esta idea del entretenimiento, el traje es mucho más pequeño y también es más ostentoso. Sí. ¿Se dieron cuenta? El brillo, las piedras que se usan, los peinados, Y el público. el público. Claro, ahora hay una performance, hay una bailarina puesta sobre la palestra para ser mirada, ¿sí? Ya no es como esta danza doméstica de una casa, sino que Es un show. ahora es un show. Para ser visto. Un show para ser visto, para ser consumido de alguna manera. Y, bueno, mucha más piel, como dicen ustedes, mucha más destreza. Y la música es distinta igual. Es más animada. ¿Mm? Más animada, sí. Es más animada. También aparecen otros instrumentos que Es menos tosca que la anterior. Sí, Tiene una ritmo más suave. hay más melodías, sí, pues, hay más melodía. Aparecen instrumentos que no son originales de Oriente. Violines, por ejemplo. ¿Qué hace un violín? Ahí. Ya, pero están ahí. Bien. Y entonces, con esto vamos a ir
entendiendo quizás cómo es que se construye la idea de esta bailarina de la fantasía, ¿no? De la bailarina del mito. ¿La están viendo aparecer o no? ¿Sí? Entonces ahora vamos a destruir este mito. Lo vamos a destruir. Porque hasta aquí, chiquilla, esto es el mito que tiene el ciudadano común en su cabeza. Sí. Cuando tú veías la escena de la bailarina bailándote en la mesa, eso es de repente lo que te dice la gente como, ¿y ahí cuándo el show privado? ¿Cuándo el bailecito? Qué pesado. Qué pesado, pero sucede. Sí. ¿Ya? Entonces, nos movimos desde Egipto, pasamos por Estados Unidos por esta feria, volvimos a Egipto, nos fuimos a todo el mundo. ¿No están cansadas? Hemos viajado tanto. Hemos ido tan lejos. Llegamos viajando. Fuimos a todo el mundo a través del cine y ahora vamos a volver a ponerle play a Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando allá? Bien, y ahora vamos a ir a un personaje del que yo les he contado harto en las clases y que siempre les dije que les iba a hacer una clase para contarles de ella y nunca lo había hecho hasta ahora, que es Yamila Salimpur. ¿Ya? Yamila Salimpur es, digamos, una figura muy significativa dentro de la danza del vientre. Muchas personas la conocen, no quizás de nombre, pero sí quizás a través de su legado, de las cosas que hizo. Bien, y ella fue una mujer que digo fue porque falleció, y de hecho falleció hace no tanto, deben haber sido unos 5 o 6 años, o sea, ya estamos como en una época súper contemporánea, igual, donde ella, de alguna manera inspirada por el lugar en el que vivía, pero principalmente por su ascendencia también, pero principalmente por la figura de su papá, ella se dedica al arte y a profundizar en la danza del vientre, ¿ya? Ella nace en Nueva York y eventualmente se muda y se va al estado de California, que, como yo siempre les digo, es el estado hippie de los Estados Unidos. No sé si ustedes lo saben, pero es como el estado hippie de los Estados Unidos, allá como donde de alguna manera está como la vanguardia. Generalmente cuando ustedes ven vanguardia en Estados Unidos, ya sea a nivel de ideas o a nivel de tecnología o a nivel de empresas, siempre es California. O generalmente es California si no es Nueva York. Pero digamos que el estado de California es como el foco liberal de la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, ella también emprendedora, porque aquí esta historia está plagada de mujeres emprendedoras que quieren poner su pyme también. Esta mujer, de alguna manera, estuvo casada con un señor que le daba permiso para dar clases, pero no para bailar en público. Y que de hecho, en algún momento le dijo que si ella bailaba en público, le cortaba las piernas para que no pudiera bailar. Suave, algo suave. Entonces ella dice, bueno, entonces sola. Se separa de este señor, ¿ya? Y ella comienza ahí como por los años, a ser bien precisa, 1949, ahí estamos. Empieza a enseñar danza del vientre. ¿Por qué? Porque ella bailaba, ella hizo muchas cosas aparte de hacer danza del vientre, hacía circo, hacía gimnasia, hacía contorsión, las hacía todas. Como típica mujer emprendedora, las hacía todas. Y ella en un momento dice, ya, yo bailo esto, y la gente le empezó a decir, oye, ya, pero ¿y cómo se baila esto? ¿Cómo se baila esta danza? Porque a diferencia de, por ejemplo, las bailarinas de Egipto, que muchas de ellas eran bailarinas de danzas tradicionales que tenían la danza en su sangre, en su ADN, ella le está enseñando a otro tipo de perfil, ¿ya? Que son inmigrantes, hijos de inmigrantes y no inmigrantes, ¿ya? Entonces la gente le empieza a preguntar cómo es que ella baila, y ella se ve enfrentada a uno de los primeros problemas con respecto a la danza del vientre, que es, ¿y cómo se enseña esta cuestión? ¿Por qué? Porque esta es una danza que nace de la vida cotidiana,
Entonces la gente sabe bailar, es como cuando tú le preguntas a un latino cómo bailar, el latino sabe bailar, el latino tiene sabor y tú no le tienes que preguntar cómo lo hace, el latino sabe perrear hasta el suelo, fin. Ahora, ¿cuál es la teoría de eso? Y ese fue el problema de esta señora, de esta señorita en ese tiempo, ¿ya? Entonces ella empieza a decir, bueno, ya, entonces, me ven bailar, les gusta mi danza, tengo que enseñarla y no tengo idea cómo se hace. Entonces Yamila lo que empieza a hacer es como toda una investigación a nivel de cuerpo y empieza a ponerle nombre a los movimientos y ella los empieza a clasificar. Entonces si nosotras, por ejemplo, conocemos un movimiento de danza y decimos este movimiento se llama así, sabemos que se llama así porque ella le puso el nombre. Entonces nosotras no la conocemos a ella, muchas veces, la mayoría de gente no tiene idea de quién es, pero si tú ves ese movimiento y te aprendes su nombre, te estás refiriendo al trabajo que ella hizo, por una parte. Después, ella, sigue en todo esto y empieza a fundar también su propia compañía de danza. Y ella funda una empresa, iba a decir, funda como su, que también era una empresa, funda su compañía de danza que se llama Balanat. Y Balanat hasta la fecha es la compañía de danza del vientre más antigua y que ha tenido como mayor trayectoria, que tiene más historia hasta el día de hoy, es la compañía más antigua de danza. Y ellas presentaban, y cosa bien curiosa, como en estas ferias renacentistas, que serían como lo que acá en Conce es como la feria medieval. Ahí bailaban ellas, en estas ferias renacentistas. ¿Has ido a las ferias medievales? Va a haber una en San Pedro. No tengo idea ni cuáles son, ni qué hacen, ni son como estas ferias que son... como un carro alegórico. No, son ferias como con construcciones medievales. Entonces ahí se juntan los fans de Harry Potter, los del Señor de los Anillos, disfrazados, claro. Y ella ahí entre medio Harry Potter, ella ahí con su performance de danza del vientre, entre medio. Yamila Salimpour va a estas ferias renacentistas llevando toda esta mixtura de lo que ella aprendió de la danza del vientre y ella lo vuelca sobre Balanat. Y lo que apareció fue lo que van a ver ahora, ¿ya? Este video es de la misma página de la hija de Yamila, de Suhaila Salimpour, que también la vamos a conocer, pero no lo vamos a ver completo porque es largo, ¿ya? Pero quiero que se fijen en la estética, en la ropa, ¿ya? Y en todos estos elementos que aparecen. There are levels of achievement, and I think that my primary interest is raising the level of the dance so that it becomes a very difficult but truly artistic dance art form. Jamila Salimpour, a powerful and fascinating woman that influenced hundreds of dancers and musicians in the past 50 years. Known for demystifying Middle Eastern movements and finger symbol patterns, Jamila Salimpour created the foundation for a new dance language. She was born in 1926 into a Sicilian family in New York City and didn't speak English until she entered English-speaking schools. Jamila Salimpour began her performing career at the age of 16 in the Ringling Brothers Circus as an acrobatic dancer. She had 5 elephants in her act. Her father had been in a Navy station in Egypt in 1910. As a little girl, Jamila had her first lessons in Middle Eastern dance with him. In her teenage years, she continued her studies by watching Egyptian star Tahaya Carioca in movies. By 1946, she was dancing at family and cultural events. Jamila was an avid researcher and continued to study Middle Eastern music and dance, and in the early 1950s was appearing in ethnic clubs in Los Angeles. Bueno, ahí cuentan un poco de su biografía, de que ella nació en Nueva York, de que se dedicó al circo unos años. Toca crotalos. Y esa es su hija. Ella es la hija de su matrimonio, donde ella empezó a bailar a los 2 años. Y a los 12 ella daba workshops. Igual que una.
igual que una misma, ¿ya? Bueno, ella, Yamila Salimpour, finalmente tiene a su tribu, a su compañía, que se llama Balanat, las lleva al escenario, pero ella además fue una mujer como súper importante porque ella funda su propio cabaret, y de hecho ella tuvo como su propio cabaret en California, en el estado de California. Ella era dueña de su propio espacio, donde ella comenzó también a ofrecer sus shows. Ella además hizo algo súper interesante escribiendo libros. Ella escribió muchos libros, y ella es la autora intelectual de los patrones de Crotalus. Cuando nosotros estudiamos Crotalus, fue un sistema que fue desarrollado por ella. Entonces, bueno, digamos que esta mujer fue como súper versátil, pero ya un poco mirando la performance de Balanat, quiero que se fijen en algunos detalles, ya algo que hasta ahora quizás no había aparecido. Bueno, estas son las ferias renacentistas, pero fíjense cómo la joyería, cómo la performance, la presencia escénica de la bailarina tiene un elemento étnico. No sé si se fijan, las joyas tienden a ser más étnicas, el delineado, el maquillaje, las telas, y aparece como este elemento recargado, pero que ya no es recargado divo, sino que hay como una especie de recargado más étnico, que es algo que forma parte de la construcción de lo que ella hizo con respecto a esta fantasía que ella tenía de lo que era el Medio Oriente y que ella buscaba transmitir en sus performances. Yamila Salimpour igual fue de las primeras, y aquí quizás lo van a ver, fue de las primeras en incorporar danzas con sables, que ahora son súper conocidas. Ella fue de las primeras, con serpientes vivas, ahí la Britney sacando toda la inspiración, por supuesto, y con jarrones en la cabeza, como todo este elemento medio de esta destreza que nosotras hemos visto de repente en las belly dancers, viene desde aquí, desde ella. Por eso, y bueno, por muchas cosas más, creo que hay que hacer un día una clase solo de Yamila, es que ella es tan significativa. Y este elemento recargado, esta estética, esta presencia de la fantasía étnica, es súper importante que lo guarden en la retina, ¿ya? Porque esto es nuestro fundamento para lo que viene ahora, ¿ya? Como les conté, bueno, esta historia ahora va a bifurcar en varias ramas. Primero, Yamila tuvo una hija, que es Suhaila Salimpour, ¿ya? Y ella, como hija de Yamila, que ya a los 12 daba workshop, o sea, esta mujer a los 20 ya está prácticamente jubilada, ya venía de vuelta a la vida, ¿ya? Ella lo que hace es comenzar a estudiar otros estilos de danza. Ella, como habitante de California, y un poco entendiendo este estado, California es el estado donde está Hollywood. California es el estado donde está Los Ángeles, California, y por lo tanto toda esta industria del cine y de la cultura pop también tiene un fuerte nicho en ese estado. Entonces, ¿qué hay? Danza. Hay mucha danza. Y hay danza, no cualquier danza, hay danza para videoclips, hay danza para artistas, hay danzas para el género pop. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que de alguna manera todo este aprendizaje, todo este conocimiento está súper al alcance de la mano. Y Yamila lo que hace, y Suhaila, lo que hace es que ella empieza a estudiar con estas personas. Y empieza a estudiar particularmente danzas urbanas, y particularmente un género de las danzas urbanas que se llama popping, que es este estilo como de los cortes, ya de estas danzas como medias robot. ¿Y qué empieza a pasar aquí? Que la danza de nuevo se transforma y empiezan a aparecer cosas, elementos que seguramente ustedes conocen y que yo se los voy a mostrar, pero súper rapidito.
Y esto seguramente ya se parece más a cosas que ustedes conocen. Hay muchos más cortes. Hay más cortes. Ella de alguna manera lo que hace es que busca explorar en las danzas urbanas para tener más recursos para el belly dance. Y con ella aparece este elemento de las disociaciones más marcadas, como las estudiamos nosotras hoy día, y que son súper características del estilo que nosotras hacemos. Pero aún así ella mantiene como este estilo más clásico, más rax charqui. Movimientos muy cortitos, muy chiquitos y mucha destreza técnica, chiquillas. Por una parte, chiquillas, entonces tenemos un estilo de danza que se empieza a convertir como en este producto que te vende la fantasía, que te vende el misticismo, el exotismo del... ¿Ah? La lujuria. ¿Mm? La lujuria. La lujuria, ya con la que se asocia al oriente, y de repente empiezan a aparecer estas exponentes que lo que buscan un poco es también profesionalizar la danza y sistematizarla, algo que no existía antes, ¿ya? Entonces tenemos el mito y de repente este mito empieza como a cambiar y para nosotras va a cambiar aquí, en lo que vamos a ver ahora. Después de Yamila Salimpour, empiezan a aparecer una serie de discípulas, ¿ya? Y aparece una que es particularmente interesante, que es la persona que vamos a ver bailando ahora, que se llama Carolina Nericchio, ¿ya? Carolina Nericchio es la fundadora de una compañía que existe hasta el día de hoy y que se llama Fat Chance Belly Dance. Ya, Fat Chance es un modismo del estado de California seguramente, que significa, bueno, una chica me lo dijo una vez y me hizo todo el sentido. Fat chance, fat es gordo y chance es oportunidad, es como oportunidad gorda. Pero una chica me dijo una vez, cero posibilidad. Cero posibilidad. Fat chance. Fat chance significa en inglés cero posibilidad. ¿Y por qué nace el nombre de Fat Chance Belly Dance? Porque estas chicas cuando iban a bailar a los eventos, cuando iban a bailar a los cabarets, cuando iban a bailar a los nightclubs y se les acercaban los hombres y les decían ¿y cuándo el show privado? Ellos les decían Fat Chance. Así como Fat Chance, you're gonna have your... como cero posibilidad de que vas a tener tu show privado. Y desde esa talla interna de ellas nace un poco el nombre de la compañía. Y esta compañía funda lo que hasta hace un tiempo atrás se conoció como el estilo tribal o la danza del vientre tribal, con ese nombre. Y el estilo tribal, ¿qué es lo que es? Es una danza grupal, es una danza improvisada y es una danza que plantea que la danza del vientre es para una. Primero, para la tribu, para compartir y para rescatar todo este componente ancestral que tenía la danza en sus inicios, que era como una danza para las mujeres, una danza en un espacio de placer personal y donde Fat Chance tú vas a tener tu show privado. Ellas de alguna manera lo que buscan es rescatar la esencia y la filosofía también de las tribus desde las que surge esta danza en sus inicios. Y por eso también se le llama la danza tribal, porque rescata elementos de vestuario, de música de diferentes tribus, pero también elementos de lo que es la filosofía de la danza en sus orígenes. Y aquí esto se descontrola, ya porque, como de nuevo, esta danza nace en el estado de California, que es un estado súper liberal, donde el feminismo estaba súper instalado, y esto prende, y prende mucho, ¿ya? Y este es el estilo tribal americano, hasta como se le conocía hace un tiempo atrás. Ahora solo se llama Fat Chance Belly Dance Style. Y seguramente lo han visto en algún lugar alguna vez. Y tiene una presencia muy característica también de los crotales. Súper importante de este estilo de danza, chiquillas, es improvisado. Todo lo que ustedes están viendo acá no es coreo. Es una improvisación
que se hacen en base a una serie de códigos, y estos códigos, de alguna manera aprendidos por todas las bailarinas, permiten generar estas combinaciones. Carolina Neri, ¿qué es ella? La del medio. ¿Qué hasta ¿Te aquí? parece coreografía? Sí. Sí. Se caracteriza harto por las faldas igual, ¿ya? Y como que de alguna manera el vestuario es como un patchwork de un montón de cosas. Faldas de la India, con tocados con flores muy al estilo flamenco, con corpiños con monedas, con joyas de Pakistán, de Afganistán y de todos los stan que puedan imaginar, y cholis, que son de las danzas de la India. Y si le pudiéramos hacer un zoom al video, verían los bindis, que son estas cositas que se pegan en la frente, y todo eso entonces hace alusión a las tribus de la ruta gitana, que son a través de las cuales se nutre este estilo como para ir formando la danza del vientre que ellas practican, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando, ya, porque no me quiero pasar tanto más, vamos a quedarnos con dos cosas. A partir de este estilo, que es un estilo que tiene códigos muy estructurados, existen bailarinas que dicen, ya, pero yo ya me aprendí todos los códigos y ya sé improvisar, y quiero bailar sola, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen ellas? Deconstruyen de nuevo este estilo, manteniendo las bases, manteniendo la idea de lo que es la tribu, pero lo destruyen, lo deconstruyen de nuevo y proponen algo nuevo y más contemporáneo todavía a partir de la ATS, que es la sigla para explicar este estilo, que se llama American Tribal Style, o estilo tribal americano, y surge lo que se conoce como el tribal fusión. La danza que viene del estilo tribal, pero que rompe con el tribal y añade nuevas cosas. Y eso, chiquillos, es lo que bailan ustedes. ¿Ya? Y les dejé el video de, digamos, la exponente quizás más reconocida a nivel mundial del estilo, que es Rachel Bryce, y con Rachel vamos a cerrar. ¿Cachan la música? ¿Sí? ¿Escuchan la música? Y van a observar la mixtura occidente-oriente, muy presente. ¿Qué ven? Popping. Popping. Creo que es el popping. Como Los cortes. Genial. Ella es la maestra de los cortes. Ella hace lo mismo que haría una bailarina de danza oriental con un drum solo, con un solo de percusión, pero lo está haciendo sobre música electrónica. Sí. ¿Se dan cuenta como que parece que su cuerpo estuviese ejecutando la danza? La Dani se enamora. Rachel Bryce. Puedes psicopatearla toda la noche si tú quieres. Es maravillosa. Tengo planes para hoy. Tengo planes para hoy. Tengo planes, no me llamen, hoy día tengo planes para hoy. Ella es Rachel Bryce. Su escuela está en Portland, Oregón, al norte del estado de California.
Tiene una escuela online que se llama Datura, por si en algún momento quieren tomar clases online con ella. Tiene un montón de clases, son súper buenas. Tienen que saber inglés, pero en realidad no es tan necesario que uno lo siga igual. Y bueno, esto es lo que nosotras sabemos de la danza del vientre. Pero desde las películas, con todo este mito de la bailarina oriental, al ciudadano común no le llegó esta parte. El ciudadano común no sabe quién es Yamila Salimpur, ni Suhaila, ni Rachel Bryce. El ciudadano común le llegó la danza del vientre por otro camino, ¿ya? Y yo diría que son dos vertientes principales por las que el ciudadano común llegó a la danza del vientre y de alguna manera se perpetúa este mito del que queríamos hablarles hoy día. Uno es que la danza del vientre se masificó a nivel mundial, primero por el cine y después por la música. Yo creo que todos conocen a Shakira, ¿cierto? Todos conocen a Shakira, todos ojos así, ¿cierto? Y las teleseries, ¿ya? Las teleseries, bueno, las teleseries turcas, brasileñas con aires turcos, turcas con aires brasileños, y así fueron como este camino a través del cual la danza del vientre sigue existiendo hoy día y perpetúa un poco esta idea de la moda que se planteó hace, imagínense, más de 100 años atrás en una corriente que se llama orientalismo. Y esa es la clase de historia de la danza del vientre, chiquillas. Espero que les haya gustado y espero que les haya quedado súper claro de dónde viene la danza que bailan el día de hoy. Más que claro. Bravo.